El día de hoy justamente vamos a cerrar nuestro ciclo de este semestre del Seminario Agua para una Ciudad Sostenible, que organiza el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Y bueno, vamos a cerrar justo con broche de oro con la doctora Alejandra Fonseca Salazar. De hecho, vamos a cerrar con un tema que justo platicando con ella es bastante controversial, bastante también eh, digamos, muy ligado a las problemáticas que hemos vivido durante el último año aquí en la Ciudad de México, que tiene que ver con la calidad del agua en las ciudades. Y bueno, ella nos va a platicar justo desde su experiencia académica y experiencia laboral. Y bueno, les presento a la doctora María Alejandra Fonseca. Actualmente ella trabaja en la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad en el área de gestión de campos sustentables. Ella es bióloga, UNAM, y doctora en ciencias biológicas también por la UNAM y candidata al SNI. Sus tesis y artículos científicos están relacionados con la calidad del agua, el reuso seguro de las aguas residuales, servicios ecosistémicos urbanos, sostenibilidad en socioecosistemas y vulnerabilidad hídrica. Ha sido profesora de la Facultad de Ciencias en la carrera de Biología y en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad. Y bueno, sus líneas de investigación son agua, sostenibilidad, reuso de aguas residuales y su reuso seguro, monitoreo ambiental, microbiología ambiental, ecología urbana y servicios ecosistémicos urbanos. Alejandra, qué gusto tenerte aquí. Estoy súper emocionada por esta sesión, la verdad. Creo que vamos a tener todos muchísimas preguntas. Y bueno, seguro que terminando tu exposición vamos a poder estar dialogando muchísimo al respecto. Te doy la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias, Laila. Muchas gracias por la invitación al PUEC también. Y bueno, pues a todas y todos los que se conectaron el día de hoy para pues, escuchar esta charla. Eh, Tengo aquí una presentación, a ver si pueden habilitar para que pueda mostrarles pues algunas imágenes y algunos datos que creo que son pues interesantes. Y bueno, pues ahorita que me den acceso, pero bueno, empezando con esto, pues yo creo que todos los que estamos hoy todas y todos los que estamos hoy conectadas, aquí presentes, pues sabemos que el agua es imprescindible para nuestras actividades diarias, ¿no? O sea, para las actividades económicas, para nuestra propia supervivencia y la de las otras especies que habitan en el planeta, ¿no? Entonces no cabe duda que pues el agua es imprescindible. Comentando a un inicio, ¿no? La calidad del agua en entornos urbanos y pues aquí vemos el río Magdalena, que es el único río vivo que queda en la Ciudad de México, la parte natural y la parte donde ya del lado derecho, pues donde ya está la urbanización, ¿no? La diferencia de la calidad y de cómo se encuentra el río. Pero bueno, antes de hablar de calidad de agua, pues sí me gustaría hablar un poco de cuánta agua hay en el planeta, por qué es importante hablar de calidad, por qué debemos tener esto en cuenta. Pues bueno, seguramente lo recordarán, nuestra superficie está, nuestro planeta está cubierto 70% por agua, pero pues la mayoría es agua salada, ¿no? Algo que no podemos nosotros consumir porque pues esa calidad pues no es buena para los seres humanos, ¿no? De este 97.5% de agua salada que queda, solamente el 2.5 es agua dulce que podemos nosotros pues utilizar. Sin embargo, todavía de esta agua, de estos 2.5, 70% se encuentra de forma inaccesible, o sea, en glaciares, en nieve, en hielo, y otro 30% es agua subterránea de difícil acceso que también nosotros no podemos obtenerla. Y un solamente menos del 1% o el 1% según distintos autores, pues es el agua que tenemos disponible para nosotros poder consumir y pues para las actividades humanas y para las actividades de los ecosistemas. Entonces, pues es importante saber qué agua, con el agua que contamos. Otro dato importante de esto que estoy hablando es, bueno, ¿a qué nos referimos con, espérenme tantito, qué nos referimos ¿A qué nos referimos exactamente con calidad del agua? La definición, pues en general es, este, la calidad del agua se refiere a las características físicas, químicas y biológicas del agua, ¿no? Pues, puede ser el agua, por ejemplo, la calidad del agua depende también principalmente, eso es muy importante, del uso que se le va a dar. ¿Y qué características buscamos? Por ejemplo, pues el pH, que esté libre de microorganismos, la salinidad, pues son algunas de las características físicas, químicas del agua. Entonces, pero es muy importante resaltar que la calidad va a depender principalmente del uso al que se le va a destinar.
No es la mismo el agua que requiere para la agricultura, que el agua la calidad del agua que se necesita para rec recreación, como es el caso de un balneario, el agua que se utiliza para consumo humano o el agua que está en los ríos, ¿no? Y bueno, ¿qué usos le damos al agua, no? Hablando de esto. Pues principalmente se utiliza el agua para el sector agropecuario, esto es a nivel mundial. Casi el 70% del agua que se extrae es para el sector agropecuario, el cual también, pues también genera pues contaminación o deteriora la calidad del agua. Ahorita vamos a más adelante a hablar por qué, ¿no? El 19% del agua que se extrae es para el sector industrial y el 12% es para el sector doméstico o municipal, que es el que nosotros usamos, este, pues diariamente, ¿no? Y en México, pues no es la excepción. También 76% se utiliza para agricultura, 15% para el abastecimiento público, el 5% para la industria y en otros para termoeléctricas. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo creo que es importante que siempre cuando estamos en charlas o cuando escuchamos discursos políticos o de asociaciones, pues siempre están pensando en abastecimiento, ¿no? Abastecimiento, abastecimiento, pero pocas veces se habla realmente de calidad de agua. Y pues puedes tener el abasto de agua, pero si el agua es de mala calidad, pues prácticamente no la vas a poder utilizar, ¿no? Entonces va muy, muy de la mano este tema y casi nunca se toca, casi nunca se habla o sea, se tocan algunas cosas como ya más bien se habla, ya que está, por ejemplo, un problema. No sé si recuerdan recientemente en las ciudades, este, en la Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez, empezó a haber, ¿no? Problemas de calidad de agua y entonces ya como que se prenden las alarmas y se empieza a tocar el tema, este, y pues todo el mundo muy angustiado porque, bueno, pues abres la llave de tu casa y tienes pues agua pues de tan mala calidad, al parecer con contaminación de una fuente química, ¿no? Entonces creo que es importante que también cuando hablemos de agua, pues también tomemos como varias perspectivas, ¿no? La calidad, la parte de políticas públicas, la parte, bueno, pues sí, digamos, la parte social, pero también, este, pues todo lo que tiene que ver con infraestructura, o sea, digamos, es un tema que tiene que ser tomado en cuenta desde varias aristas y que además tiene que ver varios expertos en el tema para poder abordarlo, pero la calidad casi siempre se deja a un lado y generalmente nada se piensa en abastecimiento, ¿no? Igual ahorita con datos más adelante que vamos a ver de la Conagua, con que tú tengas un tubo que, pues, sí, literal, tire agua en tu casa, ya se cuenta como abastecimiento, ¿no? Pero, pues, la calidad que tiene, las veces a la semana que te llega, pues, eso no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, creo que es importante, mencionarlo. Y bueno, la calidad del agua, pues, también va a depender del tipo de cuerpo de agua del que estemos hablando. Una cosa es, agua por ejemplo, de los océanos, de los mares, el agua, el tipo de cuerpo de agua por como un río, agua subterránea, el caso de un pozo. El caso, por ejemplo, ahí tenemos una foto de Xochimilco, que sus canales principalmente se llenan con agua residual tratada de la plata de Cerro de la Estrella, ¿no? Entonces, obviamente, pues la calidad también la va a determinar el tipo de cuerpo de agua y el origen de dónde viene esa agua. Y bueno, existen diversos factores que alteran la calidad del agua. Principalmente son actividades humanas o actividad antropogénica la que pues deteriora esta calidad, ¿no? Puede ser el mal manejo de residuos, por ejemplo, tiraderos de basura que no tienen una geomembrana o ya pasó demasiado tiempo, entonces se empiezan a infiltrar por el suelo, ¿no? Los lixiviados tóxicos, etcétera, y pues llegan al subsuelo contaminando las aguas subterráneas. Las descargas de desagüe directo a los ríos sin pasar por una planta de tratamiento. El turismo también, generalmente son plásticos, materiales sólidos. La industria, que bueno, eso creo que es la que más sabemos. La agricultura también con el uso de pesticidas y plaguicidas, pues que también se riega, se pueden pasar a agua subterránea, también pueden haber como escorrentía por las lluvias o por el tipo de riego y pues ir contaminando, ¿no? Ríos o otro tipo de cuerpos de agua, lagunas, las actividades pecuarias, la minería también, hay que decirlo que es una
de las actividades que más contaminan. La deforestación, pues, impide la infiltración de agua o, pues, también estas escorrentías, ¿no? De otros no retienen los suelos y, pues, hay escorrentía, por ejemplo, de otros tipos de materiales. Y bueno, existe esto que les digo, que son puede haber factores físicos, como son los materiales sólidos en suspensión, eh, el calor también, cuando una industria, pues, verte todo sus agua que ya utilizó y, viene caliente, por ejemplo, de unas máquinas de enfriamientos, pues, también está contaminando, un río. Cambia la temperatura y no todas las especies, pues, están adaptadas para recibir para esos cambios de temperatura. Químicos, pues, también los metales pesados, detergentes, plaguicidas. También hay unos nuevos que, bueno, no es tan nuevo, pero contaminantes emergentes que son como los microplásticos, los medicamentos que consumimos pues, diariamente, pues van a parar también, ¿no? A través de la orina se descargan y pasan pues directamente en el mejor de los casos, una planta de tratamiento, y si no, pues van directamente pues a los cuerpos de agua donde generalmente llegan los residuos de las aguas grises o las aguas domésticas. Y bueno, de esto podríamos detallar uno por uno, pues hay expertos también en la universidad donde nos podrían detallar o podríamos detallar algunos de estos, ¿no? O sea, sí es una gran cantidad de actividades que pueden alterar la calidad del agua. Y biológicos, bueno, creo que todos conocemos, o conocemos, ¿no? Por ejemplo, las bacterias E. coli se transmite por agua, la hepatitis A, por ejemplo, también, organismos generalmente patógenos, ¿no? Que nos afectan las bacterias, virus que ya mencioné algunos, pero también hay factores y actividades que, pues, también ya son pues, también nos perturban, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático y la calidad del agua están intrínsecamente relacionados, tienen un impacto significativo en los ecosistemas y también en la salud pública. Algunos puntos claves, pues, es como la alteración del ciclo hidrológico, que en unas diapositivas adelante lo vamos a ver, donde hay, pues, estos efectos de lluvias extremas, ¿no? Donde aumenta la frecuencia de las lluvias intensas y pueden causar, pues, inundaciones, arrastrando contaminantes también hacia otras fuentes de agua, que es lo que últimamente hemos visto, ¿no? Las sequías prolongadas también reducen la disponibilidad de agua y también, pues, esto hace que se concentren contaminantes, perdón, y también afecten la calidad del agua, ¿no? El aumento de las temperaturas en los océanos, pues, también, y en algunos otros cuerpos de agua, por ejemplo, pueden causar que proliferen algas que son nocivas, segregan toxinas, pues, alterando la calidad y afectando a los organismos, perdón, que habitan en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, digamos que existen diversas fuentes. Y bueno, también hay que decirlo, pues hay también contaminantes y factores naturales que afectan la calidad de agua, ¿no? Que son, por ejemplo, algunos minerales en las rocas. Mm, a ver, déjenme ver aquí. Y bueno, pues esto es lo que les comentaba, ¿no? Esto es así como, me gusta mucho este dibujito porque es así como muy sencillo, ¿no? Y que como una parte, con una forma sencilla de explicar el ciclo hidrológico, ¿no? Evaporación, el agua se evapora, se condensa ya digamos, en la parte atmosférica, vuelve a precipitarse, o sea, de gas se vuelve líquido, se precipita y bueno, esta agua, pues lo mejor de los casos, pues cae en las zonas altas, ¿no? En las montañas, donde escurre, se forman los ríos y bueno, donde hay pues ciertos tipo de, ajá, pues sí, digamos, un ecosistema, digamos, como el de la Ciudad de México, ¿no? La zona arbolada, pues se infiltra el agua y pues aumenta, alimenta los cuerpos de agua subterránea, se infiltra, digamos, esto, ajá, se pasa al agua subterránea y después pues se vuelve otra vez el ciclo, ¿no? Este es un ciclo donde pues no hay ninguna interferencia, digamos, un ciclo perfecto donde está pasando todo esto, ¿no? Se evapora, condensa, llueve y pues como está todo muy bien conservado, pues pasa todo esto, ¿no? Sin embargo, pues cuando llegamos a las ciudades, pues vemos que hay toda una alteración del ciclo, ¿no? Este, del lado derecho pueden ver, ¿no? Pues llega, pues empieza a
captar el agua, ¿no? O sea, se empieza a mandar a presas o, extracción de los pozos y se empieza a tomar el agua, ¿no? Se almacena, se distribuye, en las ciudades se está consumiendo, también, en las eh, ajá, bueno, se trata, hay agua que se va al alcantarillado sin tratamiento, que sí sí, otra que sí se trata, otra que no se trata, se junta con el agua de lluvia. En algunos casos, como tenemos aquí en la Ciudad de México y en algunas zonas como Milpalta y Xochimilco, pues se está utilizando el agua para cultivos, que también, ¿no? Pues recibe, este, pues, a veces, en algunos casos, pues, uso de agroquímicos, ¿no? Entonces, bueno, eso está pasando en la ciudad. Del otro lado, vemos lo que empieza a pasar, ¿no? Pues ya, por ejemplo, aquí, pues, hay contaminación de las aguas, ¿no? Por la industria, este, principalmente por esto que les comentaba de los, contaminantes que emergentes, los microplásticos que, pues, nosotros desechamos día con día, que llegan a los cuerpos de agua, pues, también está la parte industria, donde, pues, los gases contaminantes se mezclan en las nubes y, pues, es lo que, pues, finalmente nos va a llover, ¿no? En algún punto del ciclo del agua alterado o ciclo urbano, ¿no? Del agua. Lo que era un cauce natural de un río, pues, ahora está, pues, en represas y en embalses, ¿no? Em Pues, también existe la tala de los árboles, entonces, pues, hay pérdida de, ¿no? También se afecta el suelo y entonces, pues, la infiltración, disminuye o no ocurre en muchos casos. Y bueno, pues, también agua contaminada, pues, se va infiltrando y ese es el agua que va llegando, pues, también a los mantos acuíferos y que después va a ser extraída para utilizarla en la ciudad. Entonces, digamos que, pues, se ve alterado, ¿no? Esto y bueno, otras cosas más que podríamos como conversar. Y bueno, aquí, ¿por qué pongo esto? Porque, bueno, que lo que estaba hablando de que, pues, también puede haber contaminación natural. Estos son datos de una red de monitoreo que existe en todo el país, con más de 5000 puntos de medición. Estos datos son de, me recuerdo, si no recuerdo, de 2002 a 2018, perdón, 2012 a 2018. Y como ven, pues tenemos puntitos que están en amarillo, donde ellos determinan cuánto es la cantidad adecuada, por ejemplo, de fluoruros y de arsénico, ¿no? Que lo podemos encontrar en ciertos suelos, principalmente en el norte y centro del país. Si se dan cuenta, pues los fluoruros pues están ahí presentes, ¿no? Es algo natural, o sea, hay pozos que es así, las rocas, pues va pasando el agua y pues va soltándose el fluoruro, ¿no? Y pero, pues sí, tanto el arsénico como el fluoruro, pues sí tienen consecuencias a la salud, ¿no? Este, por ejemplo, no sé, pueden ser dientes amarillos, pueden causar, cáncer, pueden causar problemas cognitivos, problemas en la piel. Entonces, pues sí, digamos que es una forma natural de contaminación, que esa calidad, pues no la podemos, tomar y nos afecta, ¿no? Sin embargo, pues para la naturaleza, pues existe así, ¿no? Tal cual. Mm, vamos más adelante. Ujú. Y bueno, ¿cómo está la calidad del agua en el mundo? ¿Qué datos sabemos, no? ¿Qué sabemos? Bueno, como dice ahí el primer dato, el 26% de la población mundial no tiene acceso a servicios de agua potable de manera segura. Esto quiere decir que, pues, es agua, pues, literalmente de mala calidad, ¿no? 46% de la población mundial no cuenta con servicios de saneamiento seguro. Al no tener saneamiento seguro es, pues, que son letrinas o, pues, otras formas de, pues sí, más bien no hay sistema de drenaje, ¿no? O sea, decirlo tal cual, pero, pues, esto, pues, llega de alguna forma, pues, tanto a cuerpos de agua como al suelo, ¿no? Y esto, pues, está ahí, este, pues, en el ambiente sin ningún control. La otra es que existen estudios, ¿no? De distintos cuerpos de agua alrededor del mundo, pero el 60% de los cuerpos se clasifican como de buena calidad con este estudio, pero realmente, pues, sí hay un sesgo muy grande porque, como dice ahí, ¿no? O sea, 20 de los países más pobres, pues, no están representados, o sea, realmente no se sabe lo que está pasando en los cuerpos de agua de esos países, o es lo que se reporta, porque, bueno, pues, sí tiene una complejidad hacer este, pues, análisis de calidad de agua, porque no solamente son las bacterias, también hacen análisis físicos, hacen análisis químicos y bueno, pues sí es, pues sí representa hasta una inversión para los países, ¿no? Conocer. Y bueno, la otra que dice, la última que dice ahí, ¿no? Que, más de 2.300 millones de personas carecen de instalaciones básicas siquiera para lavarse las manos, ¿no? Entonces, bueno, eso quiere decir que aún el agua, aunque pues, ha habido avances, pues no, todavía es un tema que hay que tratar, ¿no?
Mm, mm. Y bueno, ¿qué pasa en México? Aquí en rojo pongo los datos que existen actualmente. em, Son de 2010 y de 2015 y los datos más recientes 2017. Entonces, bueno, pues también esto nos dice que sí hay como, pues pues sí, o sea, los datos no son ya muy antiguos y esto debería haber mediciones cotidianas. Afortunadamente ya hay una red de monitoreo, pero pues son ciertos puntos, ¿no? Que, que se sabe que existen, pero los datos así tal cual en ciertos reportes, antes había toda un como reporte anual, el cual ya no se hace más, donde, pues, podíamos conocer, pues, datos, ¿no? Sobre, pues, el agua residual, cómo estamos en agua, en la calidad de agua, cómo se encontraban ciertos cuerpos de agua importantes, ríos, lagos de México, ¿no? Pero bueno, ahorita los datos, pues, sí son bastante, pues, digamos, antiguos, ¿no? El porcentaje que según, existe, según, existe, ajá, el porcentaje de viviendas que tienen agua disponible o agua entubada en sus hogares es 95%, lo cual, pues no sé, o sea, podríamos aquí opinar que veo que hay personas de diversas partes de la República, pues sí, esto pues realmente es real, ¿no? O sea, no porque tengas lo que mencionaba al inicio, no porque tengas un tubo en donde el agua te cae, pues eso ya quiere decir que tú tengas acceso, ¿no? A pues, agua de buena calidad en tu casa, y cuántos días a la semana cae esa agua, y cómo está, has lavado la cisterna, o sea, ahorita platicamos más de esos temas, pero bueno, pues, prácticamente esto no nos dice nada, ¿no? El drenaje a nivel nacional, según en 2010 y bueno, siguen utilizando ese dato, o sea, no es como que sea algo nuevo, es casi del 90%. Em, y bueno, pues supuestamente escasea el agua en el 80% del territorio nacional, principalmente en los estados del norte y del el centro, ¿no? Pues es lógico, digamos, por nuestra geografía, como es, es más árido en el norte y pues el sur es pues más de este tipo selva, ¿no? Bosques y pues hay mayor precipitación. Y supuestamente solamente 9 millones de mexicanos no cuentan con agua potable o agua con una calidad apta para uso y consumo humano. Y bueno, aquí pongo este dato que en la Ciudad de México, pues el 40% del agua se pierde en fugas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que las tuberías están mal y pues también ahí también se puede deteriorar la calidad del agua. Si hay fugas y está así, pues hay una mezcla ahí entre distintas aguas, el suelo, y pues eso también puede causar pues, contaminación, ¿no? Y bueno, pues como les mencionaba, em, en la calidad del agua en nuestro país y en la Ciudad de México, pues hay diferentes problemáticas, ¿no? Lo que les mencionaba en el mapa de los puntos de muestreo, donde se ve, ¿no? Como el arsénico y el flúor, pues una, una problemática, ¿no? Ahí para los estados del norte. Mientras que, por ejemplo, los estados del sur, pues tiene que ver más con contaminantes microbiológicos. Em, y bueno, sí tenemos sistemas de monitoreo. Espérame tantito ya. Tenemos sistemas de monitoreo a nivel nacional. Tenemos, sí hay una red, red de medición que les mencionaba, que cuenta con 5,000 sitios, 5,000 sitios de monitoreo por todo el país y que está trabajando desde 2012. Es lo que les comentaba, ¿no? O sea, distintas problemáticas, pues, en todo en el territorio, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, pues sí está, ya contamos con este sistema que, bueno, trata de que conozcamos qué es lo que pasa en, en nuestro país, ¿no? Y bueno, aquí nada más le puse 2 ejemplos, pero monitorean otra gran cantidad de variables, ¿no? El pH, de demanda biológica de oxígeno, no sé si se llama eso NPH, pero, varias, sí, muchas variables, ¿no? O sea, también incluso microorganismos como es que coliformes fecales y E. coli me parece que también están dentro de las variables que ellos están monitoreando constantemente. Pero bueno, aparte de esto es por ejemplo, de dónde viene el agua que consumimos. A nivel nacional, principalmente viene de fuentes superficiales, de ríos, lagos y arroyos, el 40% de fuentes subterráneas, pero esto va a variar dependiendo la ciudad
donde nos encontremos, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, tenemos tenemos más bien 976 pozos que nos abastecen y pues donde siempre hablan como, ay, no hay un problema en el sistema Cutzamala. Sí, sí afecta principalmente a las colonias más hacia el norte de la Ciudad de México, pero pues principalmente nuestra fuente de abastecimiento es agua subterránea, son acuíferos de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pero pues también pongo estos datos porque, bueno, si esta es nuestra fuente de abastecimiento y la Red Nacional de Medición de Calidad de Agua que les menciono, este, pues está publicando que casi el 60% de los ríos, arroyos, lagos, lagunas, presas y zonas costeras que están ellos monitoreando, pues están contaminados de alguna u otra cosa, ¿no? Químico, biológico o físico. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Pues que nuestra agua pues va a tener. Sí hay sistemas de potabilización, creo que incluso cabe mencionar que estos datos son antes de, en muchos casos, de la cloración o el tratamiento en una planta potabilizadora, pero sí es interesante ver que sí existe y que están contaminados, ¿no? Y la mayoría de la contaminación, pues sí proviene de pues, actividades humanas. Mm. Bueno, la calidad de agua en la Ciudad de México. Aquí tenemos una foto de Xochimilco. Yo no sé si la mayoría de las personas ahí donde está la garza saben que, pues, Xochimilco, por ejemplo, se llena los canales pues sí, se llenan con agua residual tratada de la planta de Cerro de la Estrella, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay afectaciones a la calidad, pues también quiere decir que el agua residual, pues no viene, pues sí, el tratamiento que se le dio, pues no es tal vez el adecuado o faltó más para, pues, que alcanzar una calidad buena, ¿no? Sobre todo por las especies que habitan ahí, por las actividades agrícolas que se llevan a cabo ahí, ¿no? Entonces, también no solamente es calidad del agua para consumo humano, sino también calidad de agua, hasta incluso las aguas residuales, ¿no? Para el tratamiento y cómo se está desechando al ambiente esa agua. Y este es el caso, por ejemplo, por eso puso esta fotografía de Xochimilco, ¿no? Y en la parte de abajo es un lugar muy hermoso, no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de llegar ahí, pero es el primer dinamo, o sea, el dinamo, o creo que es el cuarto, no me acuerdo si se cuenta para arriba o para abajo, pero bueno, es donde nace el río Magdalena. Es un lugar hermoso donde se ve cómo está brotando así en medio de las montañas y del bosque, pues el agua, ¿no? Ahí ven como esos pequeños riachuelos que van alimentando el caudal y que pues bueno, también se filtra y que también pues nos dan pues agua y vida a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, me encanta a mí esa imagen, ¿no? Y de verdad, si algún día tienen oportunidad, este, véanlo, ¿no? Pero también iba a esto, porque bueno, perdón, de la calidad del agua, regresando a la Ciudad de México, desde hace 79 años, pues sí, se han monitoreado y se vigila de una u otra forma, o de forma permanente, el suministro del control de calidad de agua. Mm. Para el 2021 ya se contaban con 93 parámetros acreditados, tanto físicos, microbiológicos, bacteriológicos, análisis de metales pesados, este, análisis orgánicos y de parasitología que se llevaban a cabo, pues, en ciertos puntos, ¿no? De muestrear en la ciudad para, pues sí, satisfacer la calidad. Hay muestros de SACMEX, que aquí como lo mencionan, eso lo tomé literal de su página, yo esto no lo sabía, o sea, me puse a investigar también cómo estaba funcionando, em, sobre todo porque el 22 de marzo fue el Día del Agua y pues fue cuando me metí a ver, ¿no? Como que estaba teniendo la página de SACMEX. Y dicen que llevan a cabo muestreos 2 a 3 veces por año en todo el sistema hidráulico, bueno, en el sistema hidráulico nada más, dice, supongo que han de ser ciertos puntos especiales, ¿no? Por ejemplo, de dónde entra el agua y dónde se abastece, ¿no? Así como ajá, aplican pruebas día con día de manera como aleatoria en distintas colonias, ¿no? Para saber la calidad. Y bueno, supuestamente, también como menciona la página de SACMEX, la Ciudad de México cuenta con 63 plantas potabilizadoras que se distribuyen entre la Ciudad de México y el Estado de México, pues para garantizar pues una calidad adecuada. Sin embargo, pues yo creo que aunque sí está garantizada la calidad, pues yo no creo que o no he visto en un lugar fuera de Ciudad Universitaria donde tú puedas tener la confianza de beber este, directamente agua, pues, de la llave, ¿no? Como ocurre en otros países. O no sé, igual ahorita que llegamos a las preguntas, si alguien lo ha visto, pero sinceramente, o sea, aunque sí esté potabilizada, pues también, pues
durante la distribución, pues, puede haber contaminación. Incluso nosotros en nuestras mismas casas podemos favorecer que se contamine. Si no lavamos las cisternas, los tinacos, si no se da un cierto mantenimiento, pues, también ahí se puede deteriorar, la calidad del agua, ¿no? Entonces, también por eso es importante esto de que te dicen: "Lave tu tinaco cada 6 meses". Sí, sí debemos hacerlo. Mm, pero bueno, supuestamente ellos garantizan el agua potable, pero yo creo que sí, creo que hay temas y cosas debatibles dentro de estas, pues, estos datos que les estoy mostrando, ¿no? Y yo creo que podríamos discutirlo ampliamente, ¿no? Desde el tandeo, la calidad del agua no es la misma en todas las alcaldías, este, sí, y pues sí, una cosa es el agua en el poniente, otra cosa es el agua, por ejemplo, en el oriente. Entonces, pues sí, o sea, sí están las plantas potabilizadas, pero no tendríamos la confianza, o yo creo que ni siquiera tendríamos la confianza de tomarlo directamente de la llave, ¿no? Otra cosa interesante que les hablaba, que no nada más, tenemos que hablar de calidad de agua para consumo humano, no podemos hablar de calidad de agua, este, mm, pues, en los ríos, en sistemas naturales, perdón, mm, también calidad de las aguas residuales, em, el reuso de ellas, ¿no? Con una mejor calidad para que lleguen al ambiente o para ser reutilizadas. Y bueno, aquí, ¿qué pasa? En la Ciudad de México únicamente, tratan el 15% de las aguas residuales de toda la ciudad, lo cual, pues, realmente es un porcentaje bastante bajo. No sé si aquí muchos de los que estén presentes tengamos personas, por ejemplo, del estado de Hidalgo, que conozcan el Valle del Mezquital, que es un distrito de río agrícola de los más grandes del mundo, donde prácticamente todas las aguas residuales de la Ciudad de México, pues, van a parar ahí con un tratamiento, digamos, parcial. Y bueno, pues, ¿para qué se utilizan las aguas? Una, como les comenté, llega hasta el distrito de riego que va al río Tula, pasa al río Pánuco y de ahí desemboca en el Golfo de México, y de ahí realmente no tenemos información cuáles son las consecuencias ambientales de esto, ¿no? Aunque esta práctica lleva casi 100 años pasando. Y bueno, el agua residual de estos 15%, pues, se utiliza para de las plantas de tratamiento, es principalmente para uso local. Riego de parques y jardines con agua residual tratada. Mantenimiento, lo que les comentaba, mantener los niveles del lago de Chapultepec y Xochimilco, Tláhuac. En algunas zonas industriales, del norte del país, perdón, del norte de la ciudad también se utiliza el agua residual tratada para ciertas actividades, como por ejemplo el enfriamiento de máquinas, ¿no? Y ahí después está dando un segundo uso, perdón. Mm. Sí tenemos regulación, sí, digamos que en general, en materia de regulación, pues sí existen, ¿no? O sea, hay normas incluso para las, este, estas plantas de donde te rellenan tus garrafones, se me olvidó el nombre ahorita, purificadoras de agua. Hay una norma para eso. Tenemos la norma 127, que es la de agua para uso y consumo humano, que la última modificación fue en 2021. Tenemos también normatividad para descarga de agua residual, este, pa- mm, y establecen los límites máximos de contaminantes que pueden tener. Para alcantarillado urbano igual. Aguas que se reutilicen para el servicio público, como es la que les mencionaba, ¿no? Que hay, por eso les digo que tiene que haber calidades para ciertas cosas, incluso hay, normatividad para las pipas. Sin embargo, un problema también es el cumplimiento de estas normas, porque, bueno, pueden estar las normas, pero, pues, si no se cumplen, pues, da un poco igual que estén, ¿no? Y bueno, como sabemos, pues, el agua está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues, hay un objetivo específico para el agua, que es el objetivo número 6 y donde establece que para el 2030 pues, hay que mejorar la calidad del agua, reducir las aguas residuales sin tratar, reutilizarla en condiciones seguras en todo el mundo, evitar los contaminantes, ¿no? Entonces, bueno, sí, digamos, es un tema que está también en las agendas. A nivel internacional igual, la ONU, la UNESCO promueve la gestión sostenible del agua, la protección de los recursos, que pues, también incluye la calidad. La OMS también tiene guías de calidad para uso y consumo humano. Las Naciones Unidas, el PNUMA también, conservación y gestión de los recursos hídricos, haciendo énfasis en la escasez y también en la contaminación del agua. Y el Banco Mundial, pues también hay financiamiento y también tienen datos interesantes de algunos estudios que ellos pues están como
como financiando constantemente. Y y bueno, siguiendo con esto, pues existen dentro de los objetivos, el agua, pues prácticamente casi toca, no, tal vez no todos, pero casi, más bien casi yo creo que toca todos los objetivos de desarrollo sostenible. Porque el agua tiene, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con salud, tiene que ver con incluso la educación. Hay escuelas que a veces no tienen clases porque la calidad del agua es mala o porque no ni siquiera tienen agua en los excusados. Entonces, es algo que está ahí presente, ¿no? Para los alimentos, para el requerimiento diario de agua que necesitamos, para la generación de energía. Y bueno, no podemos dejar a un lado, y creo que es muy importante, pues también para la subsistencia de otras especies, ¿no? La vida de ecosistemas terrestres, que es el 15, las especies de los océanos y los mares, el cambio climático, ¿no? Tiene que ver, pues, el agua prácticamente todo en en las ciudades, ¿no? Incluso. Hay objetivos, en el objetivo de ciudades y comunidades sostenibles, pues también entra todo el tema del agua. Mm, espérame tantito. Ujú. Y lo que es recurrente es la protección de las fuentes de agua, a la protección de las fuentes de agua, el tratamiento y la desinfección deben ser adecuados para garantizar la salud y el bienestar de las comunidades urbanas, principalmente, y ecosistemas. ¿Por qué se habla más de en zonas urbanas? Porque, bueno, no sé, seguramente ustedes que se unen a estos seminarios, pues saben y se ha hablado distintas veces que pues ya casi la mitad de la población y se espera que para el 2030 el 60% de la población mundial pues ya habite en zonas urbanas, ¿no? Entonces, pero las zonas urbanas pues es una concentración de muchas personas que pues están jalando recursos de distintos lados, ¿no? Entonces, también esto nos habla de uso eficiente y su conservación, mantener la buena calidad, garantizar la disponibilidad de utilización a largo plazo de los recursos hídricos, ¿no? Es un enfoque de sustentabilidad de cómo debemos utilizar o cómo se deberíamos estar pensando el tema del agua, ¿no? Como les digo, generalmente es garantizar disponibilidad, garantizar disponibilidad. Ok, garantizo disponibilidad, pero si no tengo calidad, si no trato mis aguas, pues va a dar igual que yo reciba agua si es de mala calidad. Ujú, y es lo que aquí hablamos, ¿no? El agua contaminada puede afectar negativamente pues, todo, la actividad agrícola, incluso en la generación de energía y bueno, repercutiría también en todos los otros, por ejemplo, objetivos de desarrollo sostenible y metas que se tienen en cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, parte también, estos son como una recapitulación de varias cosas que vienen ahí en las metas, ¿no? Reducir el riesgo asociado a la contaminación y degradación y escasez del agua, y pues es como, pues ir teniendo también medidas preventivas. Y bueno, también cuando hablamos de agua y calidad, también tenemos que hablar de los suelos, tenemos que hablar de tecnología. Un suelo que pues está en mal estado, pues no va a permitir, por ejemplo, la infiltración o no va a detener ciertos contaminantes y va a va a hacer que se permeen estos contaminantes hasta las aguas subterráneas. Entonces, como vemos, todo está conectado y es importante, pues, también tenerlo en cuenta. Y bueno, siempre hablamos, o siempre queremos como tener la parte esperanzadora, ¿no? En estos temas que, pues sí, pues la verdad es que sí son preocupantes, ¿no? Y creo que por eso estamos aquí, porque nos interesan estos temas. Y bueno, yo diría que de las soluciones y cosas más importantes, pues, es conservar las fuentes naturales. Obviamente, pues, nuestra participación como, ahora sí que ciudadanos a pie, pues, es un poco limitada. Digamos, ya sabemos acciones que tenemos que hacer para cuidarla. Creo que una importante que podemos hacer como ciudadanos de a pie, pues, es no contaminar, ¿no? No echar cosas así, medicamentos a la taza del excusado y jalarle, o a la tarja, vaciar químicos, ¿no? Ver qué estamos desechando, consumir menos plástico para que no llegue esto a los océanos. O sea, sí podemos hacer cosas. Creo que son pequeñas acciones, pero sí podemos hacer. Pero una de las más grandes para conservar el agua y su calidad, pues es principalmente conservar las fuentes naturales, donde el agua se está, pues digamos, naciendo, ¿no? Por decirlo de una forma coloquial, ¿no? Tenemos los bosques, las selvas, este, son importantes conservarlas. Otro aspecto importante es el tratamiento. Ya vimos aquí en la ciudad, 15% es un porcentaje bajísimo,
todo el agua de lluvia también que se pierde y que se mezcla incluso con las aguas residuales. Yo creo que sería importante, pues sí, para próximos gobiernos, y creo que sí lo tienen de cierta forma pensada, espero, pues darle un tratamiento a las aguas residuales, ¿no? Para reutilizarlas. Hay actividades que sin ningún problema podríamos estar utilizando, este, pues agua residual, este, pues tratada, ¿no? El riego de áreas verdes, nuestros jardines, incluso en los excusados, este, o también el agua de lluvia, ¿no? Aunque también el agua de lluvia, como vimos en el esquema que les presenté de cómo se ve alterado por las, pues sí, por el ciclo, ya digamos, ya intervenido por los humanos, pues también, ¿no? Pues tiene contaminantes químicos que después se precipitan y pueden causar lluvia ácida y que tampoco la podemos utilizar directamente, ¿no? Tiene que pasar un tratamiento para poderla utilizar. Pero yo creo que eso sería lo más importante. Tratar el agua, darle un segundo uso, conservar nuestras fuentes naturales, utilizar agua de lluvia, pero con sus precauciones también. Ver que también se pueda infiltrar, ¿no? Y bueno, como mencioné, cada ciudad, cada población, dependiendo también su ubicación geográfica, el tipo, con el número de personas, este, los ecosistemas cercanos, pues tendrán una u otra problemática, pero creo que en todas estas sí las podemos hacer. Conservar las fuentes naturales y darle un segundo uso al agua con tratamiento adecuado de la calidad que necesitamos. Y bueno, pues esa sería como mi presentación el día de hoy. Creo que quedan muchas cosas abiertas. También me gustaría, pues, escuchar sus opiniones, sus preguntas, porque, bueno, este tema da para muchísimo, ¿no? Déjame saber. Súper, muchísimas gracias, Alejandra. Súper interesante porque además creo que nos pones también a pensar en algo que es cierto. Cuando pensamos en el análisis del agua o en la gestión hídrica, como muchas veces se presenta, se piensa en el acceso y el abasto, pero no se piensa en esto, primero en el abasto, en la calidad del agua, pero en segundo lugar, en la parte justo de qué sucede una vez que sale, ¿no? Que la utilizamos, a dónde se va, se sanea, no se sanea. Sé que en México había escuchado en alguna ocasión que era menos del 50% a nivel nacional de las aguas que se tratan. No sé si es tan así de cierto esta cantidad, pero bueno, viendo un poco en perspectiva en el caso de Ciudad de México, me debería pensar que sí lo es, que solo el 15% se tratan de forma como correcta. Y bueno, creo que da a pensar y da a debatir sobre todo para la cuestión ambiental, para la cuestión también justamente de la calidad de la infraestructura. ¿No? Se pierde el 40% de agua en fugas y tiene un tema también ahí la infraestructura fuertísimo que tal vez no estamos también debatiendo en el nivel de gravedad que deberíamos de estarlo integrando a la discusión al respecto. Pero bueno, tengo aquí algunas preguntas. De hecho, empezaron a llegarte preguntas desde casi el inicio de la presentación. Eh, y Beatriz nos pregunta, ¿qué nos puedes decir del cambio de infraestructura de suministro como desalojo, que sigue siendo de cemento de asbesto? Sí, estas infraestructuras que siguen teniendo asbesto. Pues bueno, como ya se sabe desde hace mucho tiempo que puede tener efectos carcinogénicos, ¿no? No es como que de inmediato te va a dar, pero pues sí a largo plazo, pues sí es algo que puede pasar. Pues, ¿qué les puedo decir? Pues que justamente no se ha invertido en o sea, hay tuberías que tienen 100 años, hay, infraestructura de la ciudad que tiene más de 100 años. Eso, pues, no puede ser. O sea, sí debería haber una planeación de cómo hacer el recambio de esta infraestructura y además, pues sí, o sea, ya planeación en serio de ir recambiando, hacer recambio, ¿no? Y yo creo que debería ser un plan integral de la ciudad para incluso ya meter las plantas de tratamiento y estar pensando en otro tipo de pues, tecnología más moderna, incluso ya de tecnología de detección de fugas. O sea, porque eso se hace en la universidad. En la UNAM tenemos a Pumagua, que es el programa universitario encargado de gestionar el agua, y ellos tienen equipos junto con la Dirección General de Obras para ir detectando dónde hay fugas y repararlas lo más rápido posible, porque, pues, no es posible, pues, perder el agua de esa forma, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, pues sí me parece muy mal, o sea, la verdad. Y creo que si ya estamos viendo que este es el problema, pues igual o hacer esta o tomarlo como una oportunidad y hacer todo un plan para recambio e integración de nuevas tecnologías que nos permitan,
pues sí, tener una gestión integral del agua. Buenísimo. Aquí hay otra que creo que te va a interesar mucho, sobre todo por esta promoción desde la biología, que dice, un punto que tenemos en contra es que los ríos, supongo que se refiere al caso de Ciudad de México, los han convertido en drenaje y esa agua no se trata por la cantidad de agua que se colecta y es pura agua residual. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Puede haber realmente una acción? Porque se han hecho también propuestas al respecto. He escuchado de como de sanear estos ríos que están entubados, que fueron como una decisión también a principios del siglo XX en un contexto. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿cuál es tu perspectiva al respecto en lo que has estudiado? Pues, obviamente creo que la ciudad se vería si nos encanta de por sí nuestra Ciudad de México, aun con todo el caos, pues sería algo muy bueno, ¿no? O sea, tendríamos varios ríos, o sea, toda la ciudad, todas las grandes avenidas que escuchamos, Río de los Remedios, pues todos esos ríos de la Ro todos esos eran ríos. El único río vivo que nos queda, sí, es el río Magdalena. Sí hay y hay ha habido planes de grandes investigadores de la universidad, la doctora Mazari, el doctor Luis Zambrano, o sea, diversos, investigadores de distintas áreas que han hablado y han hecho planes de cómo rescatarlo. Sí está. El problema es que sí es algo costoso y, pues, justamente es lo que estamos viendo en el mismo caso de la infraestructura, perdón, o sea, no se está destinando o como que es tan costoso que no sé por qué pasa, pero, pues, también hay resistencias, ¿no? También hay resistencias sociales a cómo se va a utilizar o cómo se va a gestionar el territorio a partir, por ejemplo, del saneamiento de este río, ¿no? Entonces, sí son temas complejos que, pues, son soluciones también complejas, ¿no? O sea, es el mejoramiento del río, pero sí, además de eso, pues sí es costoso. O sea, sí se requiere voluntad política, se requiere dinero, se requiere también de la participación, ciudadana. Entonces sí, yo, pues, en general, pues, yo lo vería increíble. O sea, creo que sería muy bueno. Tendríamos también no nada más dependeríamos también del agua subterránea para abastecernos, sino también tendríamos fuentes de agua superficial para también, pues, pues, pensar en un futuro en tener agua para la ciudad, y no nada más estar dependiendo del agua subterránea, que bueno, además nuestra agua subterránea ya está rebasada, o sea, ya tenemos nuestros acuíferos ya están en un estado de sobreexplotación. No lo digo yo, o sea, está en la literatura que está en un estado de sobreexplotación. Entonces, ¿cómo es la forma? Pues también tendríamos fuentes, de agua superficial, pero, pues, sí les digo, sería una inversión muy fuerte que pues no se ha como pensado. O sea, sí se ha pensado desde la academia, pero no se ha logrado como esta sinergia para, pues, realmente llevar a cabo, pues, un plan de este tipo, ¿no? Buenísimo. También preguntan si tú tienes idea, si se tiene algún plan de financiamiento para aumentar el tratamiento de aguas residuales, de tratamiento primario a terciario. Pues, pues así, o sea, mi respuesta sería realmente no, o sea, y tampoco he visto algún documento, o sea, hay como planes, ¿no? O sea, como esta gran planta de tratamiento que se hizo justamente para el río Tula, no sé si lo vieron en el periodo que creo que fue de entre Calderón y también, Peña Nieto, que, bueno, sí se logró construir, fue de las más costosas, tecnología de punta, pero bueno, creo que funciona a un porcentaje bajísimo, de hecho, ya ni siquiera creo que han visto noticias de también ha habido problemas con las personas, o sea, problemas sociales, ¿no? Por meterle a esta planta. Es una planta que saca lodos activados, o sea que, bueno, o sea, ajá, sí, saca, o sea, los residuos que genera son lodos, y entonces, ¿dónde ponen esos lodos, no? Esos lodos son altamente contaminantes, pues es justamente una concentración de todos los contaminantes que se vuelve como una masa ahí entre tierra, contaminantes, ¿y dónde lo ponen, no? Entonces, también esa era como una queja por parte de los habitantes. Así tal cual no, ni sé cuál nivel de, la verdad, de tratamiento logremos. Este, la verdad no lo sé. De hecho, esa información ni siquiera he visto. O sea, bueno, hay como información igual de estos documentos que les digo, pero sí dice, generalmente de la industria, ¿no? Como tratamiento terciario, pero esa información nada más muchas veces la tienes que pedir hasta por transparencia para realmente saber cuántas plantas hay, qué tipo de tratamiento hacen y cuánto es el porcentaje que tratan, pero yo la verdad que yo sepa, no. Igual si hay, yo que no y tenga información, no. Muy bien. Aquí preguntan más bien de las fuentes, digamos, no subterráneas, la otra fuente, y preguntan qué acciones se implementan para garantizar la sustentabilidad de las fuentes de agua en las cuencas Lerma y Cutzamala, de las que se trae el agua para el Valle de México. Bueno, para empezar, yo diría que ni siquiera es sustentable, ¿no? O sea, traer agua de cientos de kilómetros a la ciudad,
y estar, pues, usando, ¿no? Como exportando agua de una cuenca a otra, pues desde ahí ya ni siquiera podríamos, hablar de sustentabilidad, ¿no? O sea, creo que ni siquiera hay un plan. O sea, simplemente es como hay que llevar el agua, pero que realmente hay un plan de, bueno, reforestemos, bueno, ¿qué otras alternativas hay? Pues que pues las alternativas serían desde la ciudad crearlas, ¿no? O sea, proteger nuestras fuentes, nuestros bosques de agua, ¿cuáles son? El Ajusco, Desierto de los Leones, toda la parte poniente es un bosque. Y si ustedes van, bueno, me disculpo los que no son de aquí, pero digamos, lo estamos poniendo de ejemplo, pero si tú vas un domingo a comer al Ajusco, del lado derecho ves que está todo invadido y ya hay personas que viven ahí, cuando era una zona supuestamente protegida. Entonces, bueno, pues ya perdimos, estamos perdiendo nuestros bosques, que es donde se infiltra el agua. Entonces, pues yo creo que las soluciones están, pues, ni vemos a nivel local. Lo del Lerma y Cutzamala, pues yo no he visto, o sea, porque prácticamente es exportar agua. Entonces, desde ahí no podríamos hablar que, pues, que sea un proyecto sustentable, ni que ni a corto plazo se vea alguna otra modificación. Pero como les dije, en la ciudad realmente no nos afecta, les afecta más a las personas que habitan en, pues, como en las zonas de Metepec, o sea, más hacia el norte de la ciudad, ajá, poniente, norte de municipios del Estado de México y muy poco, la verdad, de la Ciudad de México. Lo que nos afecta a nosotros es que toda nuestra agua, la tomamos de los acuíferos, en el caso de la Ciudad de México. Entonces, no, yo no podría hablar no creo que haya un proyecto sustentable porque ya estaríamos modificando, pues, otras cosas. Em, También Verónica pregunta si hay, o no sé si es pregunta o es confirmación, pero ¿hay estudios o mapeos de mantos acuíferos en el país o de regiones importantes como el Lerma, Cutzamala? Una pregunta, ¿no? Si hay al Sí, sí, sí. respecto. Sí, ahí en el SINAI, ahí pueden entrar a ver, de hecho, sí hay mucha información, o sea, sí se sabe qué acuíferos están sobreexplotados o no tan medianamente explotados y o sea, que no tienen no están como en ninguna, pues sí, en una catástrofe. O sea, sí hay mapas, o sea, si tú te metes a buscar, lo puedes incluso lo pueden descargar, o sea, sí incluso creo que hasta la INEGI tiene información, sí, sí existen. Y un poco para ir cerrando, ¿cuál sería como la perspectiva? Es decir, desde tu experiencia, que has estudiado el tema de la calidad del agua, esto del acceso de la salida al tratamiento, ¿hay ejemplos a seguir, sea en ciudades, en países, en distinta escala, que tienen una buena práctica al respecto, que pudiéramos, por ejemplo, decir, bueno, es un referente interesante al cual podríamos adaptar algunas políticas? Eh, o no, no hay ningún lugar que haya logrado este como punto como ideal, digamos, en esto, ¿no? Porque sé que existen, Ujú. por supuesto, muchas críticas a los modelos de los trasvases, como bien tú comentas, son poco sustentables, ¿no? Y el tema es que se siguen pensando como solución. El caso de Monterrey creo que es bastante claro que la solución fue vamos a ampliar el trasvase, en vez de pensar como en otras dinámicas más amables, no solamente para el ser humano, sino para el entorno natural en general, respetarlo. En tu experiencia, entonces, ¿hay como, digamos, experiencias a seguir que pudieran ser interesantes retomar? Pues yo creo que sí, o sea, incluso en la misma universidad, digamos, yo creo que hay que hacerlo a pequeña escala, ¿no? Yo creo que cuando lo pensamos así, pues obviamente nos desborda, ¿no? Es demasiado, o sea, pensar en esta ciudad, ¿no? En pues, una sola planta de tratamiento para toda la ciudad, pues sería imaginable. O sea, yo creo que tenemos que ir pensando pues, por colonia, por alcaldía, o sea, incluso en los estados, ¿no? O sea, municipios, y hay municipios de distintos tamaños. Yo creo que hay que verlo a pequeña escala. Por ejemplo, un caso interesante aquí en la universidad, la FES Acatlán tiene una planta de tratamiento y ellos lo usan para regar, tienen campos de fútbol y tienen áreas verdes. Y ellos utilizan, pues, las aguas residuales para eso, porque, pues, regar con agua potable, pues, es como, pues, inimaginable, ¿no? Entonces, digamos, es un ejemplo a pequeña escala que están, pues, dándole un segundo uso al agua residual, ¿no? Y es una calidad aceptable, y ellos mismos, como, pues, tienen personal, pues, ahí es experto, pues, hacen los análisis de calidad de agua, tienen a los ingenieros que, pues, hicieron toda la conexión y manejan la planta de tratamiento, pero digamos, y bueno, pues también hay referentes en Europa, ¿no? Y en otros países, Estados Unidos, donde pues también, pues hay plantas de tratamiento que funcionan, ¿no? Lo que siempre creo que pues es la inversión, o sea, sí son costosas, sí hay que dar mantenimiento, entonces yo creo que sí puede funcionar. Además, bueno, ahora también tenemos se ha promovido mucho, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza. Pueden ser tal vez no una super planta de tratamiento, pero sí puedes tener un humedal artificial
Aquí en la universidad también tenemos ejemplo de ello, en la Facultad de Química, por ejemplo, hay otros, pero bueno, ahorita se me vino a la mente ese, donde, bueno, pues se trata, por ejemplo, la orina de un baño, ¿no? Y después se pensará en reconectar y ver el uso que se le dará para regar una parte de las áreas verdes, ¿no? Entonces, yo creo que si lo pensamos a pequeña escala y esto no tiene que ser la mega planta de tratamiento, ¿no? O sea, este humedal, por ejemplo, fue algo sencillo, que además es educativo, pensando en estándares de la universidad, pero, pues, todas estas cosas podemos tomarlas como referentes exitosos y que, pues, de cierta forma, pues sí traen, soluciones, ¿no? Y que lo estamos viendo como la función de un humedal, solamente que, bueno, pues ya tiene, pues, otras, ¿no? Ya más, hechecito por el humano, pero bueno, no tiene que ser la gran infraestructura, se pueden hacer cosas, igual lo de captación de agua de lluvia, ¿no? Y para segundos usos, que, bueno, ya lo hemos visto con Isla Urbana, con otras, este, pues sí, asociaciones que han como implementado eso, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hacer cosas, no a nivel así gigante, pero, pues, ese es un primer paso, ¿no? Y, pues, sí se puede hacer. Y yo creo que también un punto interesante aquí, justo por el caso de la inversión, es también, para mi gusto, involucrar a distintos agentes. Por ejemplo, el sector privado, tú bien dijiste, en la parte agroindustrial, en la industria como tal, que contaminan mucho, ¿no? Tal vez la parte de la industria no utiliza tanta agua, pero contamina mucho y contamina como de distintas maneras. Y también ahí sería importante, para mi gusto, justo hablando de esta contaminación y calidad del agua, cómo involucrarlos para que también se diseñen plantas de tratamiento u otro tipo de esquemas que permitan hacer que, bueno, la inversión y la responsabilidad es compartida, no solamente le toca al Estado le toca, por ejemplo, garantizar, ¿no? Toda la parte de la discusión del derecho, pero si tú estás contaminando, también tienes que ser copartícipe en trabajar en no contaminar tanto estos espacios, porque son espacios de distinta escala, la contaminación va aumentando en distinta escala, ¿no? No sé poco como parte de las reflexiones. Ujú. Sí, no, totalmente, pues, como les digo, es lo que hablábamos en el final de la presentación, pues, es algo es responsabilidad compartida. El agua es un derecho humano, pero yo también cómo lo estoy utilizando y cómo contamino, también debo hacer como esa reflexión, ¿no? Porque que quiero el servicio, ¿no? Siempre estamos pensando: "Necesito el servicio", y, pues, sí, lo necesitamos, es nuestro derecho, pero bueno, yo como ciudadano, ¿qué hago? Como institución gubernamental, ¿qué hago? Instituciones que deben hacer cumplir la ley, ¿no? A estas justo estas empresas que son las que más utilizan agua y como siempre utilizan más agua, ¿no? Entonces, pues sí, sí es alguna responsabilidad compartida y pues esa información, por ejemplo, no se sabe, ¿no? O sea, hemos hecho análisis en otros lugares y nos damos cuenta, pues hay hospitales que no tienen planta de tratamiento en la ciudad. O sea, todos sus desechos con medicamentos, incluso radioactividad, pues va a parar. Pues buenísimo, creo que nos dejas, bueno, al menos en lo personal, me dejas reflexionando sobre muchísimas cuestiones, más desde mi campo, que son parte de las ciencias sociales, pero creo que hay mucho para seguir discutiendo al respecto. Sé que vamos a tener más oportunidad en otras sesiones de seguir Ujú. compartiendo esto y discutiendo. Y para mí ha sido un gusto compartir este espacio, tenerte como invitada el día de hoy y escucharte, escuchar un poco de lo que has trabajado al respecto. Muchísimas gracias, Alejandra. No, pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, como les digo, este tema, uy, podríamos estar hablando muchas cosas y muchos temas, ¿no? Pero bueno, pues les agradezco mucho el tiempo, a todas y todos por conectarse, al PUEC también, muchas gracias, a su director, a ti, Laila, muchas gracias por la invitación y pues por compartir este espacio. Gracias, Alejandra. Nos vemos pronto. Yo creo que hasta el próximo año tendremos más sesiones del seminario, pero seguro vamos a seguir organizando otro tipo de espacios. Qué gusto, Alejandra.